que va a indicar cuál es el tipo de shell que nosotros vamos a utilizar para ejecutar las siguientes líneas. Bien, repito. Nosotros podemos construir un programa en lenguaje shell. ¿Sí? Esos programas se les llama script o shell scripts. Y no son más que archivos textos con comandos dentro. Tienen que empezar con este tipo de líneas dependiendo del shell que ustedes quieran utilizar. Y ese tipo de líneas se tienen que hacer porque hay dos vertientes en los script shells. Uno que siguen la vertiente del Bourne shell, que es uno de los shells originales. Ellos tienen su propia sintaxis para las estructuras de decisión, repetición y gestión de variables. Y la otra vertiente es la que viene del California Shell o C Shell, que también tiene su propia sintaxis. Entonces, para que nosotros, dependiendo del shell que estemos utilizando, podamos correr cualquier script sin tener problemas sintácticos en la ejecución, entonces por eso ponemos esa línea. Voy a utilizar un comando que lo vamos a ver más tarde, que es change mode. Este argumento significa asignar permisos de ejecución y es que cualquier script shell o cualquier programa que nosotros queramos ejecutar tiene que tener permisos de ejecución. Antes de ejecutarlo, veamos con el comando ls y la opción "-l", que este archivo, script shell, que acabo de crear, pues tiene un dueño, un grupo al cual pertenece ese dueño, y al principio tiene una serie de caracteres. Esos caracteres están divididos de a tres, en grupos de a tres. Los primeros tres corresponden a los permisos que tiene el dueño, luego a los permisos que tiene los integrantes del grupo al que pertenece el dueño y los permisos de el resto de los usuarios del sistema operativo. Esto lo vemos ahorita con más detenimiento. Pero entonces tenemos que darle permiso de ejecución y vemos que aparece una X, ¿sí?, donde no estaba. Estos grupos de permisos representan lo mismo para cualquiera de las entidades a que estamos haciendo referencia, ya sea el dueño, el grupo o el resto de los usuarios, y esos significan lectura, escritura y ejecución. El dueño tenía permisos de lectura y escritura y con nuestro comando chmod vamos a darle permisos de ejecución y por eso ahora tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. El grupo que solamente tenía permiso de lectura ahora también tiene permiso de ejecución y el resto de los usuarios puede ejecutar ese script también. Ahora simplemente lo podemos correr poniendo // el nombre. El // recuerden que es el camino al directorio actual. Y es porque este directorio no está dentro de la variable de ambiente path. Bien, entonces pues simplemente estamos corriendo lo que hay ahí, hace un ls, hace un date y luego ejecuta cal. Eso es entonces un script shell o un shell script. Vamos a utilizar un shell script para generar una serie de archivos vacíos. El comando touch lo que hace es crear un archivo
Si no existe, lo crea vacío. Dice que está vacío. Y si existiera, lo que va a hacer es simplemente actualizar la hora y fecha en la última vez que se modificó. Eso es lo único que hace. Vean que se creó vacío y ahora ya que existe, lo único que hace es modificarle la hora y fecha. Bien, vamos a aprovecharnos de ese comando para crear unos cuantos archivos y vamos entonces a aprovechar un script shell para hacerlo. For es una de las estructuras de repetición del lenguaje shell que nos permite iterar un conjunto, repetir un conjunto de instrucciones, en este caso es el touch. Pero no es como el for de otros lenguajes que simplemente tienen un contador para llevar el control de cuántas iteraciones va a hacer. En este caso, el for va a trabajar con una variable, ¿sí?, de control, pero que va a valer en cada vuelta un... vamos a modificar toda línea que comience con un numeral en un lenguaje shell, en un script shell, significa que es un comentario, así que no lo va a hacer. Estamos comentando algunas líneas y esta modificación la estoy haciendo para que ustedes se den cuenta cómo trabaja esta estructura de repetición. Lo que va a hacer es que esta variable i en cada vuelta va a valer uno de los elementos de una lista. O sea, el control de esta estructura de repetición se lleva a cabo a través de una lista. Y la variable que nosotros estemos utilizando como control, lo que va a hacer es que en la primera vuelta vale el primer elemento de esa lista, en la segunda vuelta vale el segundo elemento y así sucesivamente. Entonces, veamos cómo se comporta este señor y vean que escribe en cada vuelta cada elemento de la lista. Aquí no hay tipos de datos, así que todo es considerado caracteres. Bien, ahora vamos a cambiar esto. Ya no vamos a escribir el contenido de la variable i, ya sabemos cómo se comporta. Ahora vamos a hacer una lista con el comando sec. ¿Lo recuerdan de la clase pasada? Lo que hace es escribir por pantalla una secuencia de números. Eso es lo que significa sequence. Bien, entonces vamos a escribir 100 y vamos entonces a crear archivos que tengan este nombre. Datos, el número que está generando acá, que va a ir un número en cada iteración dentro de la variable i y se va a llamar al final punto dado. Entonces, eso lo que va a hacer es generar 100 archivos vacíos. Ok. Así funciona entonces una estructura de repetición del lenguaje shell, en específico la estructura for. Pero estamos adelantándonos a lo que es la programación shell para explicar uno de los comandos útiles de acá de Linux.
Y es que, por ejemplo, si usted tiene no 100, sino 500.000 archivos de estos, si usted quiere, por alguna razón, manipular el nombre, nosotros contamos con un comando que es bastante versátil para cambiar ese nombre. Supónganse que ustedes no quieren que se llame datos, un número, punto dat, sino quiere estandarizar la cantidad de caracteres que tiene el nombre de todos esos archivos. Y quiere que estos sean de esta manera. Entonces, lo podemos hacer. Supónganse que usted quiere, no sé, utilizar el explorador de Windows para tratar de imitar esa tarea. Y queremos cambiar de esta manera, ¿no? Los que tengan un solo dígito en su nombre, le vamos a poner unos ceros adelante. Entonces, tenemos que agarrarlos cada uno. En este caso están seguidos y podemos utilizar la tecla Shift y seleccionarlos. Pero supónganse que no son esos. Supónganse que usted lo que quiere es tener un número y después un 3. Entonces tienes que agarrar el 13, el 23, el 33, el 43, el 53, el 63, 73, 83 y 93. Vean que es una tarea, si lo tuviéramos que hacer con este tipo de herramientas, que es un explorador de archivos, y no son 100 archivos solamente, sino 500.000, esto podría ser imposible. Y sobre todo usted llega y quiere cambiar el nombre. Va a ser complicado. Entonces, eso lo podemos hacer con el comando rename. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar un guión por, vamos a cambiar la palabra os guión por os guión 00. Sí, vamos a cambiar esta cadena de caracteres por la misma cadena de caracteres, pero que le siga un 00. ¿A quién se lo vamos a cambiar? Se lo vamos a cambiar a todos los archivos que tengan un solo carácter y después la palabra dat. Esto lo podemos hacer con un comando que se llama rename, pero el rename que yo tengo aquí en esta distribución es un comando que viene con un paquete que se llama utilinux, que es distinto a un rename que viene en otro paquete, viene solo, se llama rename, y el manejador de paquetes de mi distribución, pues para evitar el conflicto de que los dos se llamen igual, pues lo ha llamado rename XM. Y lo siguiente es, entonces, reemplazar esto. Si ponemos un slash como indicador de comienzo y fin de cadena de caracteres, lo queremos reemplazar por esto. La G es para que lo haga global. Y se lo vamos a hacer a estos archivos. Son archivos que tienen datos. Aquí estamos aprovechando y utilizando un comodín, ¿no? Recuerden que el asterisco reemplaza una cadena de caracteres y el signo de interrogación reemplaza solamente un carácter. Lo ejecutamos y ahora fíjense cómo este, este
y así hasta llegar a datos 9, ahora se llaman de esta manera. 001, 002. Profe, ¿por qué los datos se organizaron ahora? No están desorganizados. Lo que pasa es que el LS toma los nombres de los archivos de forma alfanumérica, ¿no? Primero viene datos 100, luego datos 10, 11, así, y luego viene el 1, ¿no? Entonces, él los organiza de esa manera. Entonces, Listo, profe, gracias. lo que estamos quitando es que ahora todos estos que venían solos, les pusimos otro nombre, les pusimos 00, y pues aquí sigue el orden que tenía, ¿no? El 100, el 10, 11, 12, y así sucesivamente. Bueno, entonces ya cambiamos parte de esos archivos que tenían una característica y era que se llamaban datos guión, un número, y después terminaban en punto .dat. Ahora vamos a cambiar el resto. Ahora vamos a cambiar OS guión 1 por 01. Profe, una Bueno, pregunta. vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a cambiar el OS guión por el OS 0, pero esta vez no a estos archivos, sino los archivos que tienen 2 dígitos. Ajá, dime. Profe, el OS es simplemente porque la palabra termina en, o sea, datos OS. Esta cadena que está aquí. Vale. Listo. ¿Sí? Profe, ¿y el -S que está al comienzo, qué significa? Es sustituir. Este comando significa sustituir. Esto es un carácter para indicar que aquí empieza la cadena que nosotros vamos a reemplazar. Aquí termina. Esta es la nueva cadena. Y aquí termina esa nueva cadena. Y la G es para que lo haga de forma global. En este caso, no creo que la necesitemos, pero lo ponemos ahí por si acaso. Entonces, Listo, profe. ahora, esto lo vamos a sustituir por esto, pero no para los archivos que tienen un solo número, ¿no? Sino para los archivos que tienen 2 números y terminan en punto .dat. Tienen un carácter, otro carácter y terminan en punto .dat. Al hacerlo, entonces vean, ahora nuestra lista 01, 02, 03. Ahora tenemos una serie de archivos como con un nombre en un formato más estándar y todos se llaman allí hasta llegar a datos 100. Este es un comando que es bastante útil. Solo que aquí nosotros podemos ingresar expresiones regulares. Y entonces ahí tenemos que ponernos a estudiar un poco expresiones regulares para poder sacarle el mayor provecho a este señor. ¿Vale? Bien, entonces, ahora sí, sigamos con el resto de las estructuras de decisión y repetición de la programación Shell. Ya que empezamos por las estructuras de repetición, veamos la siguiente. Es while. He hecho aquí un script shell, un shell script para poder trabajar con esa estructura de repetición. Eso va a tener como una condición de parada una decisión basada en una operación lógica. Los operadores lógicos los tienen ustedes ahí en el material que yo les compartí, en una tablita. Esto significa less than, es decir, menor que. En este caso,
1000. Entonces, iniciamos un contador en 0 y mientras que el valor de ese contador sea menor que 1000, vamos a dar vueltas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente mostrar por pantalla el valor del contador. Ahora les explico qué hace esta línea. En la línea de comandos nosotros tenemos una calculadora de estas de tienda para sumar, restar, hacer algunas operaciones aritméticas y tiene la posibilidad de hacer un poquito más. Ese comando se llama así, Basic Calculator. Si usted lo escribe sin argumentos, él entra a una especie de línea de comando sin prompt. Esto que está aquí se llama prompt. El prompt de la línea de comandos. Pero el BC pues no tiene, ¿no? Pero aquí adentro nosotros podemos ejecutar expresiones aritméticas. Es decir, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Y bueno, podemos hacer un poco más, ¿no? Sacar raíces cuadradas. Con el manual del BC usted puede revisar todas las funcionalidades completas de ese comando. Ahora nos vamos a aprovechar del encauzamiento y ese comando BC en las shell tradicionales no se pueden hacer operaciones aritméticas, así que aprendamos y con eso ganamos experiencia en el uso de encauzamientos o pipelining haciendo lo siguiente. Si usted escribe esto, echo lo hemos utilizado hasta ahora para mostrar el contenido de una variable. Pero también sirve para escribir mensajes, cadenas de caracteres. Y esto que tenemos aquí, pues, son letras. Él no entiende nada y simplemente lo escribe por pantalla. Pero si a esta salida nosotros se lo pasamos como entrada al calculador básico, entonces tenemos que él va a operar y nos va a dar el resultado. Basándonos en ese truco, tenemos esta línea. ¿Sí? Vamos a escribir el valor del contador, al lado escribimos +1 y hacemos un cauce para pasárselo como entrada del comando BC. Ponemos todo eso entre comillas, entre acentos de estos que están al revés, para que ejecute este comando y el resultado lo guardamos en contador. Esto a la final es incrementar el contador. Y podemos correr nuestro script shell y nos va a mostrar los números del 1 al 1000 a 999. Si pusiéramos en lugar de less than, less equal, entonces sí contaría hasta 1000. Esa es otra estructura de repetición que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta de que aquí hay un espacio en blanco y aquí hay un espacio en blanco. Si no se dejan, él da error, porque es muy quisquilloso respecto a la sintaxis. Igual que en la asignación de valores a variables. Antes y después del igual no puede haber espacio en blanco. Listo. Ahora veamos una estructura de decisión muy sencilla.
La sintaxis es la palabra if, espacio en blanco, un corchete, espacio en blanco, una decisión que se construye de nuevo con los operadores lógicos que ustedes tienen allí en el material que les di. Se cierra con corchete, se continúa con la palabra reservada then, se ejecutan algunas instrucciones si esta condición es cierta, y si no es cierta, entonces se ejecutan estas otras instrucciones. Y se termina toda la instrucción con la palabra fi, que es if al revés. Para bueno, vamos a simplemente comentar esto para ver cómo trabaja. Esto en realidad es igual. Entonces estamos poniendo una variable igual a 1. La condición pregunta que si la variable es igual a 1, entonces dice es 1. Si ponemos la variable igual a otra cosa, pues va a ser la otra instrucción, porque la condición se evalúa y dio falso. Ustedes ven que muchos de los comandos que nosotros utilizamos utilizan argumentos. En este caso son caminos o nombres de carpetas, etc. Con los script shell nosotros también podemos tener argumentos, podemos utilizarlos. Esos argumentos son de esta manera. De $1 a $9 son los primeros 9 argumentos que uno le pasa a nuestro script. $* son todos los argumentos. Esto va a ser una lista, ¿no? Este numeral aquí significa que son comentarios. Pues simplemente estoy diciendo estas cosas. Y ya. Y $numeral indica el número de argumentos. ¿Cuántos argumentos se pasaron al shell script? Entonces, estas líneas que están acá es simplemente para aprovecharnos de esos argumentos y vamos a decir, si el número de argumentos no es 1, entonces mostramos un mensaje que dice ingrese un argumento y salimos. Exit va a cancelar toda la ejecución de este script shell y ya las siguientes líneas no se van a ejecutar. ¿Cuál es la idea? La idea es que le pasemos, que nos aseguremos con esto, que le vamos a pasar al menos un argumento a, bueno, al menos no, exactamente un argumento a nuestro shell script. Entonces, si lo corremos sin nada, él dice no, tiene que llevar argumento. Si le ponemos 2 argumentos, también está error, da error, pero el mensaje pues tendría que ser adaptado. Pero si le pasamos solamente un argumento, él ya hace la instrucción que habíamos visto anteriormente. Y vean que ya es el shell script versátil porque le podemos pasar argumentos. Y en base a esos argumentos, él va a ejecutar un lote de instrucciones u otro. Entonces, con esto validamos de que pasemos un argumento y si no se sale.
Y esto es entonces nuestra estructura de decisión que estamos ejecutando en base a el valor que tenga el primer argumento. En este caso estamos diciendo, si el primer argumento es igual a 1, escribimos es 1. Si no es 1, aquí en la decisión, lo que nosotros introducimos, pues entonces vamos a ejecutar una instrucción que lo que hace es mostrar un mensaje por pantalla que dice que no es 1. Aquí corremos con 1 y nos dice que sí es 1, y aquí corremos con 2 y nos dice que no es 1. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Todo claro? Veamos otra estructura de repetición, de decisión, perdón, pero múltiple. Vamos a copiarnos estas líneas de acá. Para asegurar que tengamos un argumento, y ahora vamos a ejecutar un lote de instrucciones dependiendo del valor de esto. Pero en lugar de tener dos posibilidades, que es if, else, vamos a tener varias. Entonces, vamos a ver, si vale 0, podemos decir, y el lote de instrucciones, que puede haber aquí muchos más debajo de esa, va a terminar con un doble dos puntos. Si es 1, y así podemos tener múltiples valores en los cuales nosotros vamos a tener la posibilidad de ejecutar un lote de instrucciones dependiendo de ese valor. Y si es cualquier otra cosa, entonces utilizamos un comodín asterisco. Terminamos también con un doble dos puntos. Le tenemos que dar permiso de ejecución. Y ahora lo ejecutamos con un argumento. ¿Ven el efecto? Entonces, esto nos está obligando a que le pasemos un argumento, uno solamente, y ahora, dependiendo del valor que tenga el argumento que pasamos por línea de comandos, si es 0, entonces escribe es 0. Si es 1, escribe que es 1, y si es cualquier otra cosa, va a decir, o va a mostrar por pantalla, este mensaje diciendo es otra cosa. ¿Preguntas? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a divertirnos aquí con unos ejercicios. Y les estoy pasando un archivo CSV, que es como una hoja Excel guardada en texto. ¿Sí? Descárguenlo. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Estos ejercicios que están acá.
Si vemos el archivo, es un archivo con 10.000 líneas, 10.001 líneas. La primera línea es simplemente como el nombre de lo que significa cada columna. Vamos a poner que este sea un identificador. En la primera columna tenemos simplemente un número. Después tenemos un nombre, un primer nombre, un segundo nombre, un primer apellido, un segundo apellido. El género, la edad, el peso, la altura y el color de los ojos. Bien, con eso, conociendo este formato, vean que es simplemente varios campos separados por comas. Vamos a hacer una combinación de comandos utilizando todas las propiedades que vimos para mostrar cuántas personas tienen el mismo primer nombre. Luego van a mostrar cuántas personas tienen los mismos apellidos. Luego van a contar el número de personas con los ojos negros. Y luego van a mostrar cuántas veces se repite cada nombre. Bueno, este último es igual al primero. Es lo mismo. Vamos a ponerlo así mejor. Es más claro. Entonces, a trabajar. Tómenle foto acá. Bueno, les voy a copiar esto aquí al WhatsApp. Profe, yo no le he dicho mentira, yo no estoy en ese grupo de WhatsApp. ¿Cómo, perdón? Yo no estoy en ese grupo de WhatsApp, profe. Ese grupo de WhatsApp, ¿por dónde la pasaron? Para Se tener creó el el primer día archivo. de clase. Ah, es que yo ese día de la clase seguro entré con el teléfono, profe. A ver si me puede invitar al grupo para poder tener el archivo. No, pero igual, ese día se creó el grupo WhatsApp y tú pudiste darle el nombre. Dame cómo es tu número de teléfono. Dámelo para escribirlo. Y por favor, la persona que creó el grupo, agrega al compañero, por favor. ¿Cómo es tu número de teléfono? Ahí lo mandé por el chat, profe. Por favor, escriban al compañero del grupo de WhatsApp. Listo. Entonces, aquí nos piden cuántas veces se repite cada nombre. En personas, lo que necesitamos es esto. Vemos que es un archivo delimitado por comas. Así que el comando más adecuado es cat-d. Le decimos que el separador o el delimitador es una coma. Y necesitamos el segundo nombre. El segundo campo, que es el primer nombre. Vamos a ponerle un less allí para ver lo que tenemos.
En la clase pasada nosotros vimos algunos comandos que hacían cosas muy sencillas, pero aprendimos también cómo combinarlos. Entonces vamos a ordenarlos. Ahí están. Y ahora simplemente le vamos a decir unique. Ya aparece una sola vez, pero el comando unique tiene una interesante opción que es "-c". Si vemos el comando, el manual de ese comando unique, entonces nos va a decir que va a agregar antes de cada línea un número de las ocurrencias de cada cadena de caracteres. Entonces, tan sencillo como ponerle unique "-c". Hay que ordenarlo primero porque unique compara en una línea un nombre con el anterior y un nombre con el posterior, con el siguiente. Entonces, de esa manera es que él puede hacer su trabajo. Entonces, para eso tenemos que tenerlo ordenado. Entonces, vean que con ese comando, pues, Adrián se repite 63 veces, Agustín 49 veces, Alba 65 veces, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar que estas cuentas son correctas? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio antes de pasar. Verificar que la suma de los nombres repetidos sean exactamente igual al número de líneas del archivo. ¿Qué significa eso? Que esta salida, si usted agarra y suma todo esto, debería darle ¿cuánto? 10.001. Entonces, ahora nuestro ejercicio es que usted sume esta columna y pueda verificar que es igual a 10.001. ¿Sí me hago entender? Sí. Bien, entonces hagan ese antes de estos que vienen acá. 10 minutos para que empiecen a hacerlo. Vean que combinando las propiedades de los shells más los comanditos que nosotros vimos, los que tienen ahí en el material, se pueden hacer cosas súper interesantes y fíjense lo rápido que uno las puede hacer. Bueno, está bien, yo agarro en el primer ejercicio, agarro la primera columna, lo ordeno y le digo que me cuente cuántas veces ocurrió cada una de las líneas que vienen de esta salida. Y ya obtengo el resultado de las cosas que yo estoy buscando.
Bien, vamos. Este está un poquito difícil. Vamos a mostrarlo. El asunto es que nosotros tenemos que ir armando el comando para poder hacer esa verificación, ¿no? De que esta columna de acá, si la sumáramos, nos debería dar el número de líneas del archivo, que son 10.001. Entonces, lo que tenemos que hacer es con el comando translator, ¿sí? Vamos a eliminar los espacios en blanco que sobran. Entonces, allí tenemos un solo espacio en blanco empezando. La columna que nos interesa, otro espacio en blanco y después el nombre. Ahora utilizamos otra vez el comando cat. Esta vez el delimitador es un espacio en blanco y queremos el segundo campo. Ya tenemos ahí solamente los números. Ahora tenemos que agarrar y utilizar el comando set. ¿Sí? ¿Recuerdan el comando set? Lo vimos en la clase pasada, que nos servía para sustituir una cadena de caracteres, en este caso es la nueva línea, digamos por un espacio en blanco, pero no funciona por cuestión de compatibilidad con las distribuciones. Entonces una forma estándar es agregarle una serie de opciones al set. O sea, lo que queremos hacer es que este carácter que está aquí, que no se ve, que es un new line, nueva línea, un retorno de carro, como lo quieran llamar, no aparezca así, sino que me aparezca un espacio en blanco. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es utilizar una serie de opciones, se lo pueden copiar ustedes allí, a nuestro comando set para que lo haga, ¿no? Ya no le vamos a agregar less y vean que él me está pegando todos los números acá. Pero entonces no podemos no pegarle un carácter allí, un espacio en blanco, sino un espacio en blanco más espacio en blanco. Y ahora nos podemos aprovechar de lo que vimos en el lazo del while, en la estructura de repetición del while, que esto se lo pasamos al calculador básico y tenemos allí la comprobación de que todas estas cantidades sumadas me dan el número de líneas del archivo. Entonces aquí la clave es esto. Sustituir un espacio en blanco por, perdón, un new line por espacio más espacio. Estos son unas opciones para hacer que el comando set trabaje en todas las distribuciones. Entonces tenemos nuestro comando, cortamos la segunda columna del archivo personas, las ordenamos y contamos con unique la ocurrencia de cada una de las líneas. Luego modificamos un poquito, quitándole los caracteres en blanco, los espacios en blanco adicionales,
para que nos quede mejor formateado. Ahora utilizamos el delimitador espacio en blanco, agarramos la segunda columna y luego le decimos a set que me reemplace los new line con espacio más espacio, así como está aquí. Y toda esa cadena de caracteres se la pasamos a BC. ¿Preguntas? Profe, pues yo lo hice con el comando paste. O sea, en vez del set, ahí paste menos sd más. ¿Nos Y pues la quieres mía no me dio. mostrar? ¿Nos quieres mostrar? Pues en vez del set que colocó esos dos. O sea, en vez de colocar set. Ah, tú dices que en lugar de set, paste, acá. Sí, profe. Pero No, con él con colocó el paste paste menos SD más, profe. Ahí lo mandó por el chat. Menos SD SD más. más. y el bc. Y el BC del otro lado del separador. Ah, bueno, genial. Ahí. Es Eso. otra forma de hacerlo, sí, perfecto. Ah, Más todos corta, son. Nice. mucho más corta, perfecto. Ahí también está contando el nombre de la columna, ¿no? Sí, estamos cortando aquí. O sea, me refiero que por ahí vi un primer, que decía primer nombre en una parte del... Ah, claro, Sí, porque, sí, como nosotros estamos este, cortando la columna. como ves, el archivo tiene 1001 líneas contando el nombre de la columna. Sí. Pero este comando hasta aquí, pues también cuenta el nombre de la columna. Si ustedes quitan todo esto de aquí hacia adelante y ponen less, en algún lado van a ver que aparece esa cadena de caracteres con ocurrencia igual a 1. ¿Cómo lo pueden hacer? Como les dije, ¿no? Hacemos less y aprovechamos que less busca con slash y aparece allí entonces el nombre de la columna con ocurrencia 1. Bien, entonces les dejo de tarea los otros ejercicios y Listo, profe. nos vemos mañana. Vale, Vale, profe. profe. Hasta luego, profe. Bueno, Gracias. Hasta luego. bien. Gracias, profe.